Mejor Hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos, hoy con el gusto de tener aquí en el estudio a la maestra Beatriz González, quien ha estado haciendo los titulares esta semana, defendiendo su obra, la obra de los columbarios, que es esta bellísima obra de edificios en el cementerio central, porque, bueno, el alcalde Peñalosa, la Secretaría de Cultura de Bogotá tienen un plan diferente para ese mismo espacio y se ha abierto toda la polémica acerca de si es válido reformular el uso de ese espacio o a ultranza hay que conservar la obra de la maestra Beatriz González y el significado del lugar. Maestra, bienvenida. Muchas gracias, sí. Bueno, cuéntenos brevemente la historia. Realmente es una historia que comienza muy temprano porque comienza en el 2003. En el 2003 el alcalde era Peñalosa, estaba saliente y en ese momento supimos que iba a poner un patinódromo y un campo de fútbol. Él tiene una obsesión con esos espacios sagrados que son espacios de hacer el duelo, ¿no? Entonces él resuelve que hay que quitar eso y hacer un campo de fútbol. Entre otras cosas creo que quedaba mal orientado, y un patinódromo. Entonces yo me enteré, le avisé a Doris Salcedo, nos fuimos a la alcaldía y le hablamos ya había nombrado Mocus, que era el siguiente alcalde, a Rocío Londoño, que es una socióloga, en la alcaldía. Entonces le dijimos, mira, ¿qué es esto? Y ella nos apoyó tanto, y Doris entonces hizo un proyecto en el cual se ponían el arte, se unían el arte, la memoria y la arquitectura, porque había una cosa clara, los edificios eran bellísimos, eran 6, ya han tumbado 2, quedan 4, y era bellísimo. Entonces eso arranca muy atrás, fue una gran lucha, y de pronto el programa de Doris se empezó a incrementar y luego se abandonó por otro alcalde, porque acuérdate que Mocus se fue. Sí, renunció. Mocus renunció para ser candidato a la presidencia. Entonces quedó eso en el aire y volvió la gente, que los habitantes de la calle volvieron a vivir ahí, volvieron a volver ese sitio de brujería, y fue una cosa terrible. Entonces a mí se me ocurrió un día, pasando por ahí una noche, yo vi esas cavidades y dije, uy, todas estas auras están al aire, hay que cerrarlas. Las auras de los difuntos. Las auras de los difuntos, las auras estaban, entonces hay que cerrarlas. Y yo había hecho lápidas, entonces hice un proyecto, me lo aprobó Marta Sen, y empezamos a hacer el proyecto. El proyecto es un proyecto muy grande, para hacerte el cuento corto, comenzó en el 2007, se terminó en el 2009, se inauguró y con la esperanza y con la ilusión de que era una obra muy importante para la ciudadanía, era una obra para que la gente transitara por ahí, reflexionara, porque no era cualquier sitio, era el sitio donde habían colocado los muertos del 9 de abril, del 48. Mientras los identificaban, del 48, era un sitio en el 5 habían hecho el novenario por los muertos del Club del Nogal, de manera que era un sitio precioso para que la gente reflexionara sobre la memoria. O sea, a el sitio sí se le estaba dando el uso para el que se creó, es decir, la gente sí estaba sirviendo para hacer el duelo, para reflexionar sobre la violencia y demás, ¿o no? Sí, el sitio pues que arranca como en el 46, le toca el 9 de abril y luego resuelve, Peñalosa resuelve con el alcalde que ese sitio hay que quitarle su función de cementerio para hacer campos de fútbol y parques, yo no sé. Bueno, pero entonces, lo cierto es que usted hace la obra de las lápidas, sí, para los 6 edificios, o en ese momento ya eran 5. Ya eran 4. 4 quedaban, 4 edificios. Sí, no, ya habían tumbado 2. Ya, usted hace la obra de las lápidas, pues el sitio es un sitio de duelo, lo utilizan las víctimas también, queda ahí dentro del predio del Centro de Memoria. De memoria, sí, eso es muy interesante, ¿no? Sí, y ahorita, o desde que el alcalde Peñalosa volvió a ser alcalde, entonces revivió el proyecto que tenía
igualito o qué es lo que usted sabe? No, entre tanto habían contratado a Salmona que hiciera a Rogelio Salmona, Rogelio Salmona, el arquitecto, que hiciera un planeamiento de los cementerios, y él decidió, pues también en su querer, pues que había que quitar los túmulos, yo no había hecho la obra ni la había pensado todavía, había que quitar los túmulos, entonces, y hacer un lago, pero eso no resultó el proyecto, porque la volvía quedaban solo columnas, y fuera de eso hacía un lago, y se iban a revivir, según los antropólogos, las enfermedades del siglo XIX al poner agua ahí, porque él hizo como unos ríos, hacía como unos ríos. Entonces ese proyecto de Salmona no funcionó mucho. Pero ahí. Se iban a revivir las enfermedades, ¿por qué? Porque eso era un cementerio. Un cementerio y había 8 capas de muertos. Entonces eso lo reformaron. Entonces el proyecto de Salmona quedó en unas columnas, en una plazoleta que el alcalde llama la plazoleta de la vida, y donde se puede recitar y que se puede además que comprar rosas y paletas, me dijo la directora de Cultura y Turismo, paletas, y que ir al baño, que hay que hacer una cosa así, como más el término de ellos es hay que desfuncionalizar las instituciones. Y ellos pues están pensando en un parque muy distinto del parque que uno pensaba. Uno pensaba que la gente caminara por ahí, que hubiera un parque muy bello, donde pudiera caminar y reflexionar y no estar corriendo, ni recitando, ni brincando, ni haciendo otras cosas. O sea, ¿usted cree que el espacio como está sí se puede intervenir incluso para atraer más gente que no sea específicamente las víctimas de la violencia, sino la comunidad en general, pero no como un sitio recreativo, de deportes ni nada de esto, sino un sitio de reflexión? Yo sí creo que aquí nos hace falta sitios de reflexión, parques de reflexión. No todo, con mucho respeto, no todo es fútbol. Entonces a mí me parece que era necesario, que hagamos el duelo, porque no lo hemos hecho, ¿no? Que hagamos el duelo para tener paz. Entonces de todas maneras esa intención de mi obra se ha reflejado mucho y ha tenido mucho éxito en Europa, en todas partes. Viene gente a verla porque es una obra monumental, porque en esa obra es tan grande que la gente queda admirada que un artista haya podido involucrarse de esa manera y haber producido ese cambio en la obra, que no le cambia el carácter, pero sí el aspecto. Sí, que además es muy interesante, abramos un paréntesis aquí para contarlo, para la gente que no ha tenido la oportunidad de caminar por los columbarios, cada lápida tiene como la figura de un ser humano cargando un muerto, es algo así, ¿verdad? Sí, es que son 8 modelos, en el proyecto original son 8 modelos, y esos 8 modelos son sacados de la reportería gráfica. ¿Qué es lo que usted ha hecho desde sus de mi inicios? colección, de mi archivo? Entonces ahí en la reportería gráfica aparecen las figuras cargando muertos, y realmente es que como son auras anónimas, como no hay nombre, la obra se llama Auras Anónimas, no hay nombre, porque son los miles de muertos anónimos que ha habido en el país. Entonces esos auras anónimas tienen un letrero, lo que reemplaza el letrero donde decía el nombre de la persona, la identificación, entonces eso reemplaza, es un signo que reemplaza la escritura que siempre tenían las lápidas. Sí. Se ha hablado también de la posibilidad de que como la obra no está, digamos, los edificios de los columbarios no están en excelentes condiciones y podrían derrumbarse, no se les está haciendo el mantenimiento, pues se podría reducir de 4 a 2 o a menos para que se garantice el mantenimiento de ellos y se abra más espacio para la reflexión y el esparcimiento de la gente. ¿Eso es una opción para usted, maestra? Esa no es una opción para mí, porque lo que es los volúmenes es lo que hace la obra. Los 4 volúmenes son los que impactan más y organizan las zonas de ambular, de caminar. Además, eso no tiene mucho sentido, porque a mí me parece que ellos están dejándolos caer para que se arruinen y justificar la idea de ellos de tumbar 2 para poner una plazoleta en la mitad. Pero a mí me parece que al quitarle volumen
se daña la obra, pues la obra mía no estaría ahí, pero se daña la obra arquitectónica, porque lo que es muy impresionante es ver las fotos cuando están las seis edificaciones, son unas edificaciones planteadas en la Revolución en Marcha de López Pumarejo, son unas obras muy importantes de arquitectura y están muy bien construidas que duraron hasta hoy, pero están abandonadas. Le quiero leer una respuesta que nos dio la Secretaría de Cultura a la pregunta que le hicimos sobre pues, cuál es el propósito y qué es lo que va a pasar. Dice, el Parque de la Reconciliación está declarado como parque dentro del Plan de Ordenamiento Territorial. Lo que se va a hacer es darle cumplimiento a un plan director existente desde 2010, debido a que es un parque sui generis que se ubica sobre un camposanto en el que además existe un uso dotacional de importancia nacional, como lo es el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Su intervención exige formas ingeniosas de asegurar el cumplimiento de su función en beneficio de los residentes de los sectores aledaños, que son la localidad Los Mártires y la localidad Teusaquillo, que tienen escasa oferta cultural y de esparcimiento. Y agregan que la apuesta para los columbarios de su obra maestra es recuperarlos del abandono en que han estado en las últimas administraciones, refuncionalizarlos teniendo en cuenta su valor para lograr su apropiación social. Yo no entiendo cómo pueden recuperarlos tumbándolos, porque realmente al quitar las colmenas, o sea, los columbarios que viene de paloma, columba, ¿no? Al quitar las colmenas, eso queda vacío y es un columnario. Pero además nosotros nunca nos hemos opuesto a que sea un parque. Ellos siempre dicen que se necesita un parque. Claro que es un parque, pero es un parque de reflexión, es un parque pasivo, no es un parque para actividades extrañas a un sitio que no le pueden quitar la historia del 9 de abril, no le pueden quitar la marca que tiene. Y habiendo tantos sitios, ¿por qué exactamente desde el 3, en el 3 que el alcalde quería tumbarlo, ahora vuelve otra vez con la misma idea, ¿no? Pero eso es la justificación de que sea un parque. El Parque Renacimiento que está al lado, que hizo el alcalde Peñalosa, no va nadie. Nadie entra, se lo está tomando el Centro de Memoria porque necesita actividades y el Centro de Memoria sí sabe lo que está haciendo, sí tiene unas actividades, pero unas actividades pasivas y el Centro de Memoria cumple una función. Entonces a mí me parece que la función del duelo no la podemos negar. ¿Cuál sería su respuesta para quienes están de acuerdo con la alcaldía en que a esas dos localidades les hacen falta espacios de esparcimiento, verdes, de recreación, y pues que tienen derecho a tener esos espacios y no existen otros con muchas posibilidades de hacer un parque en esas localidades? No es cierto que no haya lugares, hay muchos lugares detrás, a los otros lados, enfrente hay cantidades de lotes vacíos, cantidades, no tienen por qué, además uno no está negando la posibilidad del parque. El parque con árboles bellos, un parque con especies nativas, un parque que coleccione de toda clase de plantas. Eso es una belleza, que tenga flores, todo eso, nosotros no estamos negando eso. Lo que nosotros estamos diciendo, pues yo como autor de la obra no quiero que quiten la obra, por un lado, y por otro lado, la obra es muy impactante para que ellos recurran ellos recurren a varias cosas, ¿no? Pero una de ellas es que los barrios vecinos no tienen esparcimiento, eso no es totalmente cierto. También hicieron una cosa horrible y a escondidas, que fue, le quitaron el grado de bien de interés cultural, lo degradaron los columbarios. Eso es una cosa muy grave y lo hicieron escondidas. Lo hicieron el 27 de febrero y después sacaron el decreto en el que se degradaba la obra. ¿Por qué se degrada la obra? Porque si era bien de interés cultural no podían intervenirlos, pero si ya no es, ya pueden intervenirlos. ¿Y entonces en qué estatus quedó? O sea, ¿se puede hacer Ninguno, lo que sea no o tiene no tiene ya nada? se puede hacer lo que sea. Es como un edificio cualquiera. Sí, cualquiera, sí. Lo pueden tumbar. Hoy usted recibió el respaldo del Procurador General, del señor Carrillo. ¿Qué herramientas hay de carácter legal, de carácter jurídico para tratar de revertir la decisión? El señor Procurador para mí fue una sorpresa porque fue un apoyo inesperado. Yo estaba muy triste cuando me dijeron todo lo que pensaban hacer, la desfuncionalización y todo eso que planea, cosa curiosa,
la oficina de patrimonio es la que está tumbando unos edificios patrimoniales. Entonces, yo recurrí a la Universidad de los Andes, que es mi universidad, a decirle ayuda, ayuda, van a hacer esto. Pero de pronto el señor procurador se interesó mucho por la obra, me mandó llamar, yo no moví un dedo, mejor dicho, para que el procurador me oyera, sino fue al revés. Él me llamó para que yo le contara. Yo le conté todo cómo se había hecho la obra, todo lo que significaba, también la fama que tiene en Europa. Esa obra es muy grande entre la gente que trabaja con el arte. Entonces, él lo que ve es lo mismo que yo había pensado respecto al duelo, pero él lo ve en términos mucho más grandes, con estadísticas, y él podría, pero él está guardando a ver si reflexionan los de la alcaldía y piensan en que se pueda salvar mi obra. Sí, justamente en esa misma respuesta que nos dan dice que el proyecto del parque está siendo estudiado aún y por eso no hay un pronunciamiento al respecto con una propuesta específica. Ellos reconocen que es el reto del balance entre la conservación del patrimonio, la preservación de la memoria y los nuevos usos que harán posible que este espacio se convierta en un lugar vivo de esparcimiento para el disfrute de todos. Para comprar paletas. Claro, eso ha sido una frase desafortunada. Maestra Beatriz, usted tiene en este momento, como decíamos antes de comerciales, una obra muy importante en el Museo Reina Sofía. Cuando usted vaya y la aplauden y la entrevistan y le hacen honores y viene acá y pelea para que no le tumben una obra, ¿qué reflexión se hace desde el arte, que es pues, lo suyo, y desde la historia, porque usted es historiadora también? Pues esa es una respuesta muy difícil porque realmente es muy, dentro de mí misma, digo, ¿qué está pasando, no? Pues en otras partes respetarían esa obra, realmente hace rato la pusieron en una escuela cerca de la escuela de Ana Arendt, es realmente, es una paradoja, y lo que me parece más raro es que ellos se declaran que les fascina mi obra, pero ellos mismos declaran que la van a tumbar. Entonces uno no entiende porque me proponen que ponerla en fotografía en el museo que va a haber de la memoria. ¿Para qué ponerla en fotografía si la obra ya no va a existir? Entonces yo pienso que son obsesiones como el Transmilenio por la Séptima, la Vanderhamen, 4 obsesiones, el parque en Tominé. Esas obsesiones se les reflejan y vuelven otra vez, y es como un fantasma. Yo hablaba, porque a mí la primera vez cuando supimos que iban a tumbar los edificios Condori, decía, pero ¿cómo va a ser esos edificios? Eran divinos, los 6 edificios eran maravillosos. Sin embargo, y después prefirieron que los invadieran y que hicieran brujería, y luego, después de cuando a mí se me ocurrió la obra, y entré en el 2007 era impresionante, eran palomas ahorcadas, vivían los habitantes de la calle, vivían ahí, había un muerto, había culebras. Entonces ellos están dejándolo abandonar otra vez, que uno nunca se soñó eso. Y la obra fue muy luchada, fue muy difícil de hacer. Sin embargo, es como, realmente se parece a muchas obras mías porque es como un gran mueble, ¿no? Un mueble inmueble porque está fijo, y entonces yo lo que hago es intervenirlo colocando es una intervención muy suave, entre otras cosas. Ahora, yo creo que con la idea de sacar los despojos que había ahí y quitar todo ya estaba el plan es un plan diabólico desde finales del siglo XX. Es un plan que está fijo en la mente de alguien. Porque yo sí creo, ¿por qué si no hay parque? ¿Por qué no cogen el Parque Renacimiento al que nadie va, el del que tiene el caballito botero? ¿Por qué no usan ese? ¿Por qué tiene la que cancha ser de fútbol ahí y todo eso? Todo, sí. Y la cancha, hay una cancha, me dijeron también, sí. Bueno, maestra, me perdona, pero no es habitual poder tener a una persona de su tamaño artístico aquí en el estudio, entonces yo voy a cambiar de tema, aprovechar estos últimos minutos, porque además como mujer quiero que nos cuente, que nos comparta, usted fue una pionera,
fue una pionera del arte en Colombia. Cuando usted comenzó, que la mujer se pudiera expresar como usted lo hizo, que pudiera proponer, que pudiera apostarle a contar la realidad a través del arte, pues eso era un impensable, un imposible. Usted nos abrió el camino a muchas mujeres. Fue una de esas grandes luchadoras por abrirle camino a las mujeres. ¿Qué reflexión se hace al cabo de todos estos años de vida en el arte sobre ese camino? Yo creo que no fui solo yo. Yo creo que ese cambio en la actitud de las mujeres realmente fue un personaje como Marta Traba, que empezó a fijarse cuántas mujeres había activas en arte y nos impulsó a todas. Yo creo que hubo un movimiento, pero un movimiento, yo me siento provinciana, ¿no? Entonces yo lo que empecé a mostrar era una reflexión sobre el gusto, por qué la gente hace esas cosas, le gusta estar con esos cuadros, cuál es la razón del gusto. No es el buen o el mal gusto, sino el gusto. Entonces me hice una reflexión de que yo empecé a trabajar y hacer cosas muy escandalosas que la gente no entendía. Y en Europa la admiraban porque mi obra había viajado a Europa bastantes veces, sin embargo era una obra, la miraban, qué curioso, esto debe ser una persona loca la que hace esto. Sin embargo, yo perseveré, luego trabajé la parte política con todo lo de las imágenes de Turbay, las cortinas, pero era un deseo de renovar siempre. Yo decía que yo tenía como un semáforo que se me prendía y cuando me iba a volver abstracta o algo se prendía el semáforo y me paraba y por eso iba cambiando y cambiando, pero cuando llegó el incendio del Palacio de Justicia dije, yo ya no me puedo reír más porque yo veía mucho, era como el humor, pero no era caricatura, era el humor en los colores, el humor, cómo la gente le golpeaba mis cuadros y mis muebles, era una locura porque era una reinvención continua. Sí. Es una reinvención que ha seguido hasta el presente, sin embargo hay una gran parada que es realmente el momento del incendio del Palacio de Justicia. De ahí entonces me empiezo a vincular con las víctimas, con realmente la cantidad de personas como que son agredidas y que yo empiezo a trabajar esos temas. Y eso ha llamado mucho la atención en Europa, esa exposición, una exposición temática. Ahora arranca una monográfica el año entrante, ahora va a estar en Berlín, la exposición que está en el Reina Sofía, y arranca ahora una exposición cronológica que va hasta el 21. ¿Qué le da esa vitalidad? ¿Lleva cuántos años trabajando? Sí, muchos. Más, empecé en el 62, me gradué y empecé ahí. ¿De dónde saca esa vitalidad? Yo creo que es santanderiana. Sí. Sí, yo creo que es una cosa que además es la postura, es la manera de hablar, la fluidez. Que le debo a mi papá y a mi mamá, y al ser santanderiano, porque cuando yo llegué a Bogotá me chocaba mucho la gente, porque yo sentía que no decían la verdad. Entonces yo sentía, era una cosa que no estaba en mi carácter y llamaba mucho la atención todo lo que yo decía. Entonces ese deseo de ser diferente se reflejó ahí. Sí. Bueno, me queda como un minuto. Quiero que nos deje con un mensaje a las mujeres, porque este año especialmente ha sido muy interesante. Empieza con el movimiento del Me Too, todas estas cosas que reflejan cuánto han sufrido las mujeres víctimas de violencia sexual, de violencia intrafamiliar. A veces yo me pregunto si en este momento hay mujeres de la talla de lo que fueron ustedes en su generación para sacar todo un movimiento que revolucione el rol de la mujer en la sociedad, si hay así en este momento. Yo creo firmemente, la posición del arte ha cambiado mucho, ya no tenemos que luchar tanto, bueno, yo estoy luchando ahora, pero ya no es el imponernos, porque ya no es necesario. Yo creo que la mujer, no solamente las víctimas, sino las mujeres líderes, han levantado a este país y han hecho que este país cambie y cambie su pensamiento. Yo sí estoy segura que todas esas mujeres líderes son las que han logrado los cambios que necesita el país. Es la maestra Beatriz González, ha sido un gusto tenerla acá, muchas gracias por venir y le vamos a hacer seguimiento a la historia. Muy bien, muchas gracias y esperamos que termine con
Que tenga un final feliz. Un final feliz. Bueno, la maestra Beatriz González, muchas gracias a ustedes también. Muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz descanso. Mejor hablemos.